Nací en Salamanca en 1898 en una familia de clase media. Continué la tradición familiar y me licencié en Derecho en la Universidad de Salamanca a los 21 años. Vine a Madrid para preparar mis estudios de doctorado y en 1922 obtuve la cátedra de Derecho Político en la Universidad de La Laguna, Tenerife. Nunca llegué a ejercer en la misma, pues nada más tomar posesión solicité la excedencia y entré en la redacción del diario católico El Debate, dirigido por Ángel Herrera Oria. Milité desde mi juventud en organizaciones políticas y sociales católicas, como la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, donde ingresé en 1920. 2 años después lo hice en el Partido Social Popular, liderado por Ángel Osorio y Gallardo. Durante la dictadura de Primo de Rivera colaboré con José Calvo Sotelo, director general de la Administración Local, en la redacción del Estatuto Municipal. Fui diputado entre los años 1931 y 1936, mi primera vez por las listas del Bloque Agrario, donde destaqué por mi oposición a la política religiosa del gobierno republicano del primer bienio. Defendí las ideas del cardenal Francisco Vidal y Barraquer, por la que se rechazaba la libertad de conciencia. Sin embargo, me mostré dispuesto a aceptar la declaración de laicismo del Estado en la Constitución, siempre que se reconocieran los derechos de la Iglesia, incluidos los de las órdenes religiosas. En 1931 ingresé en las filas de Acción Nacional de Ángel Herrera Oria, posteriormente llamada Acción Popular, y en poco menos de un año ya era uno de sus principales dirigentes. No me opuse al régimen republicano. Para mí era más importante que el Estado defendiera los intereses de la Iglesia que la forma del mismo, monarquía o república. Esto me distanció de otras posiciones derechistas que se opusieron a la República desde su proclamación. Para mí, el sistema parlamentario era el medio para llegar a la creación de un Estado nuevo, autoritario y corporativo, con prohibición de los partidos, sindicatos y medios de prensa de signo obrero y separatista. En marzo de 1933, Acción Popular se integró en la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, que agrupaba personas de procedencia dispar, antiguos colaboradores de la dictadura de Primo de Rivera, los procedentes del asociacionismo católico, monárquicos alfonsinos, carlistas. En resumen, integró en su seno a las fuerzas de derecha del pasado, aunque también había jóvenes cercanos al fascismo, así como moderados que podían convivir con regímenes diversos. La CEDA se presentaría a las elecciones de noviembre de ese año, siendo el partido más votado y obteniendo 115 escaños de los 450, lo cual le imposibilitaba para formar gobierno en solitario. Entonces apoyaría con sus diputados los gobiernos del Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, a cambio de que se cumplieran con los mínimos de su programa político. Después de casi un año pensé que era el momento de entrar a formar parte del gobierno, lo que provocaría la Revolución de Octubre de 1934. Lerroux me nombró ministro de la Guerra en mayo de 1935 y desde ese cargo promocioné a varios militares, que terminarían teniendo un gran protagonismo durante la posterior Guerra Civil. Francisco Franco, jefe del Estado Mayor, Emilio Mola, jefe de las fuerzas del Protectorado Español de Marruecos, Joaquín Fanjul, subsecretario del Ministerio de la Guerra, y ascendía a general de brigada al coronel José Enrique Varela. Por otra parte, nombré a muchos militares de la antirrepublicana Unión Militar Española para cargos relevantes. Como contrapartida, desaparecieron del ministerio los hombres de Manuel Azaña, se restablecieron los tribunales de honor y se autorizaron los actos religiosos en los cuarteles. En diciembre de 1935, la CEDA rompió la coalición con el Partido Radical para reclamar al presidente de la República que me nombrara presidente del gobierno y desde ese puesto dirigir la revisión de la Constitución de 1931. Alcalá Zamora me vetó. Después de la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, me convertí en el jefe de la oposición parlamentaria, no sin antes intentar un golpe de fuerza junto al general Franco, para que se declarase el estado de guerra e impedir el normal traspaso de poderes a los vencedores electorales.
Poco a poco mi figura se vio cada vez más eclipsada por los postulados más radicales de José Calvo Sotelo. Unos días antes del alzamiento, pronuncié un violento discurso ante la Diputación Permanente de las Cortes, en la que daba por rota la convivencia civil y acto seguido abandoné España y me dirigí a Francia, donde fui expulsado por el gobierno de León Blum y de allí pasé a Portugal. La CEDA desde el principio cooperó con los conjurados de manera económica, entregando al general Mola $500,000 de pesetas de los fondos electorales del partido, o bien dando instrucciones a las organizaciones provinciales de mi partido para que se pusieran al lado de los militares en cuanto estallase la rebelión, o bien convenciendo a los carlistas para que se unieran al alzamiento. En Lisboa colaboré con Nicolás Franco para asegurar la ayuda a la sublevación de Oliveira Salazar, organizando la adquisición de armas y otros suministros, así como la propaganda y la ayuda económica. Sin embargo, en las diversas ocasiones que visité la zona sublevada, fui recibido con gran hostilidad, al ser acusado de traidor a la derecha. A pesar de todo, seguí colaborando con la sublevación y defendiéndola públicamente, dentro y fuera de España, incluso cuando la CEDA fue disuelta tras la promulgación del Decreto de Unificación de abril de 1937, y aún fui más lejos, ofreciendo a Franco toda la organización del partido, así como las milicias de la CEDA. Unos años después de acabada la guerra, apoyé la causa monárquica. Fui miembro del Consejo Privado del Conde de Barcelona e intenté llegar a un acuerdo en 1948 con el socialista Indalecio Prieto, para lograr la instauración de una monarquía parlamentaria en lo que se llamó el Pacto de San Juan de Luz. En 1953 regresé a España, donde apoyé a diversos opositores al régimen. Fui desterrado 9 años después por participar en el 4º Congreso del Movimiento Europeo en Múnich, el llamado Contubernio de Múnich, donde se planteó la necesaria democratización de España, lo que me valió asimismo ser apartado del entorno del Conde de Barcelona. El 4 de agosto de 1966 tuve que declarar ante el Tribunal de Orden Público por haber coordinado y dirigido el libro Cartas del Pueblo Español. Si bien el caso quedó sobreseído, se mantuvo el secuestro de la obra. Representé a los sindicalistas de comisiones obreras en el proceso 1001 y a Vilar Reyes en el caso Matesa de 1969, y 3 años después ejercí como abogado defensor en Pontevedra en el caso del aceite de Redondela. Al año siguiente fui condenado en ausencia a 1 año y 6 meses de prisión por delito societario. Durante la transición española intenté recuperar mi papel político, defendiendo las posiciones tradicionales de la democracia cristiana europea. Me presenté a las elecciones de 1977 y no obtuve acta de diputado. Fue el final de mi vida política. 3 años después fallecí en Madrid a los 82 años.